¿Qué tipo de ideas tiene un ansioso en su cabeza? ¿Qué tipo de imágenes y palabras se dice una persona antes y durante un ataque de pánico? Ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy. La relación de los pensamientos con la ansiedad. La forma de pensar que origina estos problemas de ansiedad. Bienvenidos. Hola a todos. Este es el canal Libre de Ansiedad, en el cual encontrarás información sobre ansiedad, ataques de pánico, crisis de angustia, crisis de ansiedad, agorafobia, etc. Todo lo anterior te ayuda a que comprendas por qué tienes ansiedad, además de analizar cuáles son los cambios de fondo que tu vida necesita. Soy Nelson Arturo, máster en psicología clínica, pero también tuve ataques de pánico, así que entiendo por lo que estás pasando. Me recuperé utilizando procedimientos psicológicos modernos y efectivos. Y son precisamente estos procedimientos los que quiero compartir contigo para hacerte entender que sí hay formas para recuperar tu salud plenamente. Quiero ayudarte a convertir la ansiedad en una oportunidad de reflexión y en un momento para hacer cambios muy positivos para el resto de tu vida. Me siento muy bien ayudándote a superar la ansiedad de manera constructiva. En este canal vas a encontrar, aparte de mis propios análisis, entrevistas con psicólogos, psiquiatras y otros profesionales que se han dedicado al estudio y a la curación de la ansiedad. Todo esto constituye la llamada infoterapia, que te va a ayudar a entender y a comprender lo que te está pasando. Y con ello vendrá la calma. Es el primer paso para poder superar la ansiedad. Este es el canal Libre de Ansiedad. Bienvenidos. Encontramos que las personas ansiosas, como son muy dadas a buscar información en internet e ir a distintos médicos, se encuentran más temprano que tarde con que la terapia cognitivo-conductual es la adecuada para ellos. Conductual, si se entiende, es muy clara, muy transparente la significación, comportamientos, cosas que son visibles, conductas que son visibles. Pero cognición, ¿qué es eso? Cognición, mis estimados amigos, mis estimadas amigas, no es otra cosa que los pensamientos. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estructuras de pensamiento son las que mantienen y las que dan origen a problemas no solo ansiosos, sino pueden ser depresivos, a todo tipo de problemas emocionales? Se ha encontrado que hay ciertos pensamientos que originan y que mantienen estos problemas. En el caso de nuestro interés, la ansiedad. Es típico en los ansiosos, fíjense, pensamientos, sobre todo en medio de un ataque de pánico como estos dos primeros que tenemos aquí. Me voy a morir, me está dando un infarto, voy a dejar a mis hijos solos, qué horror. O también se pueden decir, terminaré en un hospital psiquiátrico, me estoy enloqueciendo, he perdido la razón. Fíjate esos pensamientos que se van diciendo, son todos catastróficos y hacia el futuro, como lo decía en una conferencia anterior. También puede haber otro tipo de pensamientos, que aunque menos catastróficos y muy nocivos. Por ejemplo, tengo que sacar buenas notas siempre porque si no mi papá no me va a querer o me va a regañar o me van a castigar. Tenía una paciente depresiva con problemas de sobrepeso, con problemas de alimentación, que fíjate lo que se decía ella. Se decía, soy una morsa, estoy amorfa, nadie me va a querer, a los gordos no nos quiere nadie. Fíjate lo que se va diciendo esa persona. Por supuesto, eso le traía gran malestar a esta persona. Entonces, pensamientos se refieren a cogniciones. Y viceversa. Cuando alguien te habla de terapia cognitivo-conductual, te habla de terapia de pensamientos y de conductas. Aquí es donde nos encontramos con uno de los padres de la terapia cognitivo-conductual moderna. En su momento él no lo llamó así. Vamos a ver cómo le tituló en su momento. Se trata de Albert Ellis. Los ansiosos, las personas que yo
ayuda a superar la ansiedad, le debemos mucho a este hombre. Te voy a comenzar contando algo de la historia de Albert Ellis. Albert Ellis nació en la primera mitad del siglo XX y su mamá, dice los biógrafos de Albert Ellis, que tenía lo que hoy llamamos un trastorno bipolar, es decir, que pasaba de la depresión a la manía, a estar excesivamente alegre, que no fue muy cariñosa con Albert Ellis ni con los demás hermanos que tenía. Entonces, con esa crianza ya puedes ver tú que Albert Ellis tenía ansiedad y depresión. Durante la juventud, muy especialmente, él tenía pavor a hablar en público, sobre todo ante la gente de su clase. Tenía absoluto miedo de hacer el ridículo ante los demás. Por ende, también tenía problemas para relacionarse con las muchachas. No podía hablar con ellas, se ponía nervioso, sudaba, temblaba, se le secaba la boca, terminaba haciendo cosas muy torpes. Eso durante su juventud, durante su adolescencia. Todo eso se combinaba con depresión, sentimientos de sentirse poca cosa. Fíjate que él alcanzó a terminar la universidad, pero él estudiaba negocios, que dicen en algunos países, o administración de empresas, que le decimos en otros países. Pero sin embargo su vida iba mal, él no tenía una buena vida profesional ni personal. Entonces él comenzó a estudiar psicología, empezó una maestría en psicología y como todos en ese tiempo, estamos hablando hacia 1940 y algo, este gran psicólogo Albert Ellis comenzó a ir donde el psicoanalista. Eso era lo que estaba de moda en ese tiempo, fíjate. Toda persona empezaba en el psicoanálisis. ¿Cómo es psicoanálisis? Que a ti te recuestan en un diván, que lo debes haber visto mucho en las películas. Es la imagen estereotipada que Hollywood ha vendido sobre los psicólogos, que acostamos a todo el mundo en un diván y que lo psicoanalizamos, lo regresamos a la primera infancia y a las vidas pasadas. Obviamente modernamente ya no se hace eso. Pero entonces a Albert Ellis, ¿y qué le tocó hacer esa parte? Psicoanálisis era lo que había en ese tiempo. Pero entonces, ¿qué se dio cuenta? Que él no mejoraba con eso, que por el contrario empeoraba. Y fíjate que él estaba estudiando psicoanálisis, ni más ni menos. Y entonces una maestría, ya que es un nivel alto, tú sabes, de posgrado. Pero entonces él no mejoraba, no conseguía tener buenas relaciones con los demás, le iba terriblemente mal con las chicas, la depresión seguía. Bueno, después terminó un doctorado, fíjate que ya es el nivel más alto, o era en ese momento el nivel más alto de estudio, ya 3 niveles de estudio: universidad, maestría y doctorado, pero él seguía mal. Albert Ellis ya comenzó a atender pacientes y se daba cuenta, él aplicaba psicoanálisis, que era lo que había aprendido, que era lo que había en esa época. Y fíjate que él se daba cuenta que los pacientes no mejoraban con psicoanálisis. Él comenzó también a hacer cambios paralelamente en su vida. ¿Cómo es eso? Él se dio cuenta que no había mejorado con psicoanálisis porque él tenía ciertas formas de pensar que originaban y que mantenían la ansiedad. Sobre todo el temor excesivo a hablar en público, a quedar en ridículo con los demás. Y además a decirse cosas tristes de sí mismo: nadie me quiere, me abandonan. Entonces él se dio cuenta precisamente que su forma de pensar era lo que originaba la ansiedad y la depresión que él tenía. Él había probado eso antes consigo mismo y lo hizo sentir mucho mejor y hubo un gran cambio en él. Te repito que él estaba aplicando psicoanálisis con sus pacientes. Pero entonces él, al ver que no mejoraban, él dijo: voy a aplicar ese nuevo método que practiqué en mí mismo. Él sí que lo hizo, se usó de conejillo de indias, fíjate. Y después ya lo compartió con los pacientes. ¿Cómo era eso? Es que él encontró que siempre hay un evento A que precipita unos pensamientos, los cuales estos pensamientos son los que se relacionan, fíjate tú, con la ansiedad, con las emociones que experimentan las personas. En este caso que estamos hablando de ansiedad, pues va a ser obviamente ansiedad, miedo, temor a quedar en ridículo, como le pasaba a Albert Ellis.
Eso se explica mejor a través del típico ejemplo. Ya lo he contado en algunas otras conferencias, pero es bueno recordarlo aquí y enfocarlo en el marco de la terapia de Albert Ellis y la biografía del mismo. Mira, un evento A, como sucede en el caso de la fobia a los perros, es que una señora es mordida por un perro. Y la persona se queda pensando, qué horror, todos los perros muerden, estoy indefensa. Eso es la parte B, los pensamientos, como puedes ver aquí en la diapositiva. Entonces, pensamiento o cogniciones, ya sabes que son un sinónimo. Y como consecuencias, fíjate tú que cuando ella dice, qué horror, todos los perros muerden, por ejemplo, ella va saliendo por la calle y de repente aparece un perrito que no, como este que está acá en la figura, que no quería hacerle daño, y ella recuerda que la mordieron anteriormente y se dice, qué horror, todos los perros muerden. Entonces, después de ese pensamiento viene una emoción, en este caso la ansiedad. Y su corazón a nivel físico se acelera, la respiración también, el cuerpo segrega adrenalina, noradrenalina, cortisol para que ella pueda salir corriendo de ese aparente peligro que ella misma se creó, porque dijo todos los perros muerden. También estas personas evitan al perro, ¿no? Si miran al perro en la esquina ya se pasan a la otra acera. Y a veces corriendo, lo cual hace que el perro corra detrás de ellas, desata su instinto de cacería. Entonces ellas evitan y a veces algunos se encierran, que es lo que se llama agorafobia. Entonces, fíjate tú cómo lo que pensamos se traduce en emociones y se traduce en conductas. Eso fue lo que descubrió Albert Ellis. Ya sabes, hacia la mitad del siglo XX, 1950, teniendo en cuenta que son estos pensamientos, los pensamientos que están en la columna B. Qué horror, todos los perros muerden. Yo le pregunto a esta paciente, a través de terapia cognitiva, le pregunto, ¿el perrito que hay donde tu tía te muerde? Ella me responde que no, que al contrario se pone contento. Yo había sabido que ella tuvo un perrito que lo crió desde cachorrito. Entonces yo aprovecho para preguntarle, ¿y ese perrito te mordió? Y ella me responde que sí, pero que era cariñosamente porque era un cachorrito, que no era nada peligroso para ella. Entonces, todo eso hace que la persona vaya modificando estos pensamientos. Y al modificar esos pensamientos, que fíjate que ella los toma como algo exagerado, como algo absoluto, como si fueran la absoluta verdad y que no se puede hacer más nada al respecto. Cuando yo comienzo a demostrarle que han habido otros perros y que no la han atacado, esos pensamientos se modifican. Y si fuera de eso, yo la envío ya mediante terapia de Beck, que es otro autor que vamos a ver más adelante. Yo la enfrento ante un perrito, el cual yo sé que no la va a morder, mucho más se modifican esos pensamientos. Entonces, al modificar este pensamiento alarmista y absolutista que dice todos los perros muerden, por otro que diga que ella misma lo saca como conclusión, no todos los perros muerden, eso depende del perro y depende de la situación, se cambian las emociones, no se dispara el corazón tan rápido y al contrario de evitarlos o de encerrarse, la persona hace las paces, digámoslo así, con los canes, con los perritos. Entonces fíjate cómo la forma de pensar influye en nuestros pensamientos. En este caso, ayuda a sanar a la persona. Cuando quitamos estos pensamientos absolutistas, ayudamos a sanar. Todo esto gracias a los descubrimientos que hizo este gran psicólogo Albert Ellis. Él fue el padre, en su momento a esta terapia la llamó terapia racional emotiva. Más adelante se volvió terapia cognitivo-conductual, ya hacia 1980 y algo, ya vino Aaron Beck y dio el puntazo final para que se convierta en terapia cognitivo-conductual. Pero fíjate esta frase de bonita que nos regala Albert Ellis, quien falleció en el 2007. Entonces Albert Ellis nos recordó, toda persona tiene capacidad para cambiarse a sí misma. Eso refiriéndose a que si tú cambias tu forma de pensar, no va a haber depresión, no va a haber ansiedad. Si estás teniendo problema de relación con los demás, te ayudaremos a cambiar tu forma de pensar para que cambien también las relaciones que tienes con los demás.
Todo parte de este modelo del A, del B y el C. Sobre todo en el B, en las cogniciones, nos centramos nosotros para ayudarte a tener una mejor relación con todas las personas, con los animalitos, la forma como trabajas, cómo vives con tu familia, con tu pareja. Fíjate, todo a raíz de Albert Ellis, quien ya en el 50 nos dio los pasos muy esquematizados de la terapia racional emotiva. Obviamente vinieron investigadores mucho después que la perfeccionaron. Ya te contaré sobre ellos. Te voy a contar cómo se pueden modificar estos pensamientos que originan y mantienen la ansiedad después de este mensaje. Recuerda que me encuentras en mi página nelsonarturopsicólogo.com, psicoterapia online especializada para pacientes con ataques de pánico y agorafobia. Esta herramienta ha demostrado ser la más efectiva en el corto, mediano y largo plazo para ayudar a los pacientes a superar la ansiedad. También podrás encontrar el curso Supera la Ansiedad, el cual es una alternativa para las personas que no puedan tomar la psicoterapia tradicional. Consta de 6 módulos a través de los cuales te vamos a enseñar a superar la ansiedad y a reemprender tus sueños. También me encuentras en el podcast Programa Radial Descifrando la Ansiedad, el cual está disponible en las plataformas iTunes e iVoox. Ahora sí, tú te debes estar preguntando, bueno, ya más o menos entendí que son mis pensamientos los que me mantienen en un estado ansioso. Soy muy catastrófico, pienso en muertes, pienso en catástrofes, pienso en funerales, pienso en cosas terribles. ¿Cómo hago para cambiarlo?, te estarás preguntando. Entonces, eso se hace, fíjate, a través de un método que se llama el método socrático. Método socrático, por supuesto, viene del gran maestro Sócrates, que para mí, te contaré algo muy personal, es mi superestrella, ¿no? Tengo un afiche de Sócrates, es el gran pensador. Él cambiaba a las personas sencillamente preguntando, conversando, qué es la belleza, qué es la ética. Aquí a nosotros que hablamos de ansiedad nos preguntaría qué es la ansiedad, por qué te sientes ansioso, cuándo te sientes. El método socrático no es otra cosa que hacerte preguntas. Y preguntas que te van a llevar a pensar de manera lógica, como las que yo le hacía a la paciente. ¿El perro de tu tía te ha mordido? Y ella me va a decir que no. ¿El perro de cachorrita te mordió? Que sí, pero era jugando. Entonces, fíjate, esas preguntas del método socrático no solamente es decirse lo contrario, ¿no? Si la persona piensa, todos los perros muerden, no es necesariamente decirse, no todos muerden, porque sería también una falacia. Depende del perro y depende de la situación. Si la persona va a un parqueadero donde hay a veces estos perros guardianes, Doberman o similares, si ella intenta acercarse a estos perros, pues de pronto la van a atacar. Entonces fíjate que es cambiarlo a un pensamiento lógico. Ten en cuenta que aquí yo te voy a dar es una luz, una ilustración de cómo hacemos el método socrático y cómo cambiamos los pensamientos. Cada caso es diferente, cada caso es único. A esta señora de la fobia a los perros, su pensamiento es todos los perros muerden. Pero cada persona es única. Hay algunas personas que son ansiosas porque quieren darle gusto a sus papás y si no le dan gusto a sus papás viene un ataque de pánico. Hay personas que le tienen excesivo miedo a la soledad y cuando se sienten solos viene un ataque de pánico. Entonces, solo te voy a dar una luz, un primer paso, ¿no? Que es decir, ¿qué pruebas tengo? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué es falso? Fíjate, miramos las dos caras de una moneda. Entonces, por ejemplo, el paciente ansioso que piensa que va a tener un infarto o un ataque cardíaco. Entonces, fíjate que yo he creado una entrada en mi blog, voy a dejar las notas de la dirección de esta entrada en mi blog que se llama 9 diferencias entre un ataque de pánico y un infarto o un ataque cardíaco. ¿Qué sigue estos pasos? Sencillamente es ver por qué es cierto y por qué es falso. Tomamos evidencia científica para ayudarle a la persona a estar más calmada. Por ejemplo, ya sabemos
que en los ataques cardíacos hay un cambio en la actividad electromagnética de nuestro corazón. Hay un cambio que se mide en unos aparaticos que los médicos llaman electrocardiograma, mientras que un ansioso no los tiene. En un paro cardíaco hay un coágulo en el corazón que no deja pasar bien la sangre. En cambio en el pánico no. Entonces fíjate que nosotros tomamos las pruebas. Fuera de eso, la gran mayoría de pacientes con ataques cardíacos son de los 60 años en adelante. En cambio que los ataques de pánico son algo de la adultez joven, es decir, de 20 y algo de años hacia los 35, el mayor número de pacientes. Entonces, nosotros los llevamos a preguntarse las pruebas, las evidencias. Te repito, esto cambia de persona a persona. No creas que porque ya viste esta conferencia te vas a hacer un debate tú mismo y vas a sanar. Porque las personas cuando estamos metidos en nuestra cabecita a veces no vemos los problemas tan claros como sí lo puede hacer otra persona. Máxime si es un experto que se la pasa todos los días trabajando con ansiosos y que ha estudiado terapia cognitiva. Te reitero, esto es una orientación, una luz que tienes sobre cómo modificar pensamientos. Te reitero, cada caso es único. Si tú ya quieres saber cuáles son los pensamientos que a ti te originan ansiedad, entonces eso los vamos a ver en terapia cognitivo-conductual. Te recuerdo que yo ofrezco el servicio de psicoterapia online, porque yo sé que hay personas en muchos otros países, en México, en España, en Argentina, que nos ven y que quisieran este servicio. Entonces me contactan y ahí sí ya en terapia cognitivo-conductual vamos a establecer contigo cuál es tu A, tu B y tu C. Pero fíjate en psicoterapia y después de llenar un examen que se llama registro conductual. Ahí ya te voy a enseñar todos los pasos de cómo se hacen los cambios de pensamientos adecuados a tu caso. También para las personas que no puedan tomar psicoterapia, pues está el curso Supera la Ansiedad, que también te enseña a identificar y a modificar esos pensamientos, obviamente a tu ritmo, obviamente siguiendo tu manera de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Hoy hemos visto cómo los pensamientos originan y mantienen la ansiedad y que es necesario cambiarlos para poder estar sanos, para poder tener una mejor relación con las personas, con las situaciones que a diario enfrentamos. Y de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que me encuentras en www.nelsonarturopsicologo.com, cursos y psicoterapia online para la ansiedad. Gracias por tu atención y hasta el próximo video.